¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con un nuevo reporte de batalla. En esta ocasión nos vamos con algo para el viejo mundo, Warhammer Fantasy, que está de regreso con su novena, propiamente dicho, edición. 1150 puntos en este reporte de batalla entre elfos oscuros y orcos y goblins. Hemos titulado este escenario Emboscada en Draketown. Es en sí el escenario 1 que viene en el libro de reglas, Open Battle, batalla abierta. Vamos a ver los detalles del escenario precisamente y les platico. Estas tierras fértiles que ven aquí no fueron así siempre. Fue una región hostil, salvaje, controlada por los orcos durante muchísimos años y fue poblada. Llegaron los colonizadores por culpa de un estornudo, así tal cual como lo escucharon, un estornudo. En este escenario tenemos despliegue por las bandas largas de la mesa, 12 pulgadas de distancia. Los objetivos son sencillos: eliminar unidades enemigas, ir mermando las fuerzas y habrá varios puntos dependiendo del puntaje. Y así como Warhammer Viejo Mundo está de regreso, también nuestro viejo tapete MKP, que por cierto siguen activos estos chicos fabricando este tipo de mats de tela. Está cubierto en floque, en césped artificial. Están estos muchachos en Vancouver, pero hacen envíos a todo el mundo en dado caso de que les interese uno de estos. El que tenemos aquí en particular tiene más de 20 años. Yo me atrevería a decir que tiene 25 años aquí con nosotros. Muchos de ustedes seguramente todavía no nacían, pero es el viejo mundo a final de cuentas y es una excusa perfecta para sacar uno de nuestros primeros tapetes de juego. Así eran las cosas en antaño. Vámonos entonces a ver los ejércitos. Son los elfos oscuros que los traigo yo en esta ocasión. Mis corsarios desembarcaron a 2 millas, apenas 2 millas de distancia de este poblado de Draketown, y estas son las fuerzas que traen. Al frente del ejército tenemos a Lord Virilo de las Aguas Negras, el Dreadlord, un general que viene montado en un Cold One. Además tenemos a un portaestandarte, Lord Residuo Ulthrain, también conocido como el Risueño, y también viene en un Cold One. Atrás tenemos una Hidra con sus muchachos domadores. Como fuerzas de ataque tenemos ejecutores, 10 de estos con mando completo, instrumento, estandarte y sargento. Atrás tenemos a la guardia también con la misma situación. Y tenemos 2 escuadras de 10 corsarios en cada uno de estos. Una de estas es de 9, por cierto, porque tiene un asesino por ahí metido. También misma situación, instrumento, estandarte y líder de escuadra. Traen ballestas de mano. Por cierto, mi comandante, el general, también tiene una ballesta. Vámonos con los orcos y goblins que los trae Laura en esta ocasión. 1150 puntos. Y tenemos 5 fanáticos en la lista. Ya los vimos en ese rincón. Pero en el centro tenemos al Black Orc Boss, al general Grifaldo, el agitado. Viene montado en un puerco salvaje, aunque ahí lo vemos como un león, pero no le hagan caso, es un puerco salvaje. Acá atrás tenemos a su mejor amigo Hunga. El portaestandarte es un boss. Y atrás tenemos 3 trolls, avientapiedras. Adelante una escuadra de 5 de estos goblins en lobo con escudos, lanzas y arcos. Adelante 10 de estas arañas también con lanzas, escudos y mando completo. Tenemos 10 de estos Black Orcs con armadura y armas de 2 manos. Adelante tenemos escuadra de Night Goblins, 20 de esos muchachos con mando completo y los 5 fanáticos. Por cierto, los Night Goblins tienen lanzas. Y los 2 personajes, Hunga y Grifaldo, tienen Great Weapons, armas grandes, grandiosas. Vámonos entonces al despliegue de las fuerzas. Vamos alternando en la zona de despliegues. Tenemos las arañas en el flanco izquierdo, la zona de despliegue de los orcos, después seguidos por los lobos. Así es que la movilidad va a estar en el flanco izquierdo. Las infanterías están en el centro acompañando al portaestandarte y a Grifaldo, el gran jefe oscuro. Los Night Goblins están de este lado entre los bosques, arriba en la colina. Los trolls avientapiedras. ¿De dónde sacaron las piedras? Precisamente de las ruinas de esa torre que está ahí arriba. Solía ser la torre de vigilancia del poblado de Draketown, en las orillas. Mis elfos ya están acomodados también, sonando los cuernos de batalla en cuanto tienen contacto de vista con estos orcos que han llegado a reclamar estos poblados del hombre. Pero los acuerdos de los elfos oscuros con los hombres que habitan en estos pueblos es legendario. ¿Sabían ustedes que este pueblo fue fundado gracias a un estornudo? Más de eso un poco más tarde. Tiramos los dados de iniciativa y a final de cuentas empatamos porque yo terminé el despliegue primero y termino yo ganando la segunda tirada. Vámonos entonces al turno 1 de los elfos oscuros. Han sido días lluviosos aquí en el valle. Mi general, Lord Virilo, hunde sus botas en el césped mojado. Mientras sus fuerzas avanzan colocándose en mejores posiciones en el centro del valle, él se inclina para tocar el césped y aspirar los aromas que se desprenden de aquí, de esta región. Son únicos en Draketown.
y le traen recuerdos de la infancia. Sí, es bueno estar de regreso, es bueno estar de regreso en Warhammer El Viejo Mundo. Mis unidades están avanzando a máxima velocidad para colocarse en el centro de la mesa. A final de cuentas, provocar esa carga furiosa de los orcos que se acerquen para nosotros en el turno 2, lanzar una contracarga. Y así termina mi turno, pasamos al turno 1 de los orcos y goblins. Laura no cae en la trampa, lamentablemente, se mueve adelante, pero sus orcos son precavidos. Estos chicos son más estudiosos, fueron a la universidad. O la otra posibilidad es que hayan estado tomando la noche anterior antes de la batalla. Como quiera que sea, sus fuerzas avanzan sin más, cerrándose por el flanco izquierdo, tratando de acorralar a mis fuerzas, pero las fuerzas lentas están en el centro. El general acaricia el lomo de su cerdo salvaje, esperando esa señal de los dioses que le digan que efectivamente es momento de hacer el ataque, pero no. El jefe Grifaldo es paciente y todo lo deja al azar. Lleva sus dados en el bolsillo para poder tomar esas decisiones difíciles. Los fanáticos, por cierto, entran girando, dando vueltas y cayendo en el campo de batalla. A final de cuentas, moviéndose 2 dados de 6 hacia adelante desde la línea de atrás. Bueno, 3 pulgadas desde la zona de despliegue. Con eso y sin ningún combate pasamos al turno 2 de los elfos oscuros. Finalmente vamos a tener posibilidades de asalto. En algunos de los casos es demasiado arriesgado, las distancias son muy grandes. Así es que termino dando órdenes de algunos movimientos convulsivos. Algunas de mis escuadras, estos corsarios, están preparados para poder soportar una carga en dado caso, y tengo unidades a los costados para poder flanquear a las unidades que osen iniciar una carga contra mis elfos oscuros. Mi portaestandarte se mueve flanco izquierdo. Es lo residuo Ulthrain, que viene de los Ulthrain mismos, pero ese es lo que quedó, lo que está fuera de la línea de familia. Declaramos algunos disparos con mis ballestas, eso sí, en el flanco izquierdo con estos corsarios. Terminamos derribando a uno de estos trolls que estaban imponentes arriba en la colina, y otro más resulta un poco lastimado. Pero aún hay más ataques, porque mi comandante envió a estos otros corsarios en el flanco opuesto, entre los sembradíos, entre los espantapájaros. Abren fuego también con sus ballestas contra esas arañas, y a final de cuentas una de estas va a terminar cayendo. Son exactamente iguales, pero estamos buscando aquella que justamente se había desprendido de su base, la que tenía la pata chueca. Así es que bueno, esa es la que eliminamos y rápidamente la reemplazamos con una de las filas de atrás. Así las hostilidades, señores, no hay más que declarar. Estamos incluso fuera del rango de ataque de la Hidra. Al ver las bajas que ha tenido en su gente, el jefe Grifaldo en ese momento comanda a uno de sus goblins que se acerque con su set de dados favorito y tira el dado para ver si es momento. Y sí, señores, iniciamos el turno 2. Laura declara un WAG para sus fuerzas de orcos salvajes y algunas cargas, por cierto, de su gente, esperando tener ese beneficio. Yo declaro una retirada con mis muchachos, estamos a más de la distancia asegurada, y sí, logro afortunadamente replegarme, aunque muy poco. Laura termina concretando esa carga con sus Black Orcs y queda mal parada, la verdad, justo en medio de todas mis fuerzas. Los trolls también declararon una carga. Lograron su tirada de estupidez, por cierto, y nosotros declaramos en contraparte que disparábamos de regreso un Overwatch. Así es que vamos a recibirlos como se merecen. Aquí está nuestro chequeo, por cierto, para poder sacar el Overwatch. Nos quedamos ahí sin miedo, abrimos fuego y aquí están todos los disparos. A final de cuentas, de 4 para arriba son nuestros impactos y solamente una sola herida adicional. Con eso los trolls ahora tienen que concretar su carga. Y aquí está, señores. Ni el que se acuesta abajo les ayuda, porque a final de cuentas como que tropiezan las uñas de los pies y les atoran entre las rocas y quedan bastante expuestos y con una carga fallada. Los Night Goblins también, ni modo, van a declarar una carga y Laura saca doble 1, señores. Lamentablemente no pinta muy bien para los orcos, tal vez se precipitaron, y eso que hay un WAG por ahí de por medio. Laura ya no sabe qué hacer. El general Grifaldo voltea de reojo a ver al goblin que le pasó los dados y sacó ese 6. Todo está en los fanáticos, señores, y a final de cuentas empiezan los fallos. Este fanático pasa arriba de los Night Goblins, por cierto, haciendo 3 impactos de fuerza 5. 2 de estos van a terminar eliminando a 2 de sus propios goblins. Otro de estos fanáticos empieza a dar vueltas, a girar, y sale disparado por los cielos hacia los bosques, y lamentablemente cae en terreno peligroso, bueno, digamos difícil, pero es eliminado. Este otro también empieza a dar vueltas como loco y a final de cuentas cae en los sembradíos de la granja de la señora Marta y sin hacerle daño a nadie. Este otro pasa justo arriba de la caballería de los lobos y termina haciendo 2 impactos. Uno de ellos es exitoso y eliminando a uno de estos goblins, el jinete. Nada bueno sale de estos fanáticos en este turno. El
resto de los movimientos convulsivos, Laura decide mover adelante a sus Orc Boys, que precisamente están a un lado del general. Este viene independiente, pero los que sí vienen con esos Boys, el jefe Humba, el portaestandarte, las arañas se mueven por un costado perfilándose para poder hacer una carga en dado caso en el turno siguiente. Los disparos, fase de disparos, las flechas, nada más son 4 impactos y nada más uno de ellos termina siendo una herida, el cual no hay problema, señores, tenemos para eso y para más. Mis corsarios resisten. Tienen armadura ligera, pero con eso es suficiente. 5 y 6, señores, para salvar ya con todos los modificadores. Así está cerrando este turno 2 de los orcos. Vámonos con el turno 3 de los elfos oscuros. Lord Virilo, mi general, observa el campo de batalla, ve las posibilidades que tiene. Están expuestos estos Black Orcs, es bastante bien armados, es la unidad quizá más peligrosa en este momento y la vamos a hacer pedazos. Vamos a ir directamente a la fase de movimientos y declarar esas cargas, aprovechar lo que tenemos enfrente. Aquí está Lord Virilo precisamente observando a su enemigo, a su adversario atrás de la granja de la señora Marta, que afortunadamente no está, se fue de vacaciones a Middenheim. Justo en estos momentos los gritos de Wag, ahogados en el silencio ahora del jefe Grifaldo, terminan siendo recompensados por ese grito de furia de los elfos y los chequeos de estupidez de mis unidades, que a final de cuentas la Hidra sí va a poder moverse sin ningún problema. Cargas declaradas, reacciones, todos estos orcos van a aguantar, es lo único que pueden hacer. La Hidra carga por un costado de estos muchachos, mis ejecutores van a brincar esa cerca como parte de su declaración de carga y esta es exitosa a final de cuentas, pese a las penalidades. Mucho del terreno que estamos viendo, por cierto, es nada más atmosférico, no tiene reglas, pero sí, lo que son las casas, los bosques, todo eso sí tiene reglas. De este lado también declaramos una carga y es apenas suficiente para poder llegar. Mi general Lord Virilo también lanza una carga exitosa contra la escuadra, el MOV de los Orcs, la unidad central donde está el portaestandarte. Mis corsarios también logran exitosamente su carga contra los Trolls y Lord Residuo Ulthrain, mi portaestandarte, también consigue una carga contra los Black Orcs, flanqueando hacia la unidad, atacando. Y a final de cuentas esas ventajas de movimiento, nos movimos más de 3 pulgadas y es que vamos a tener beneficios a la iniciativa. Aquí están los ataques del más rápido en este asalto que declaramos y es precisamente mi portaestandarte, Residuo Ulthrain, que consigue 4 heridas. Laura intenta sus salvaciones considerando que tiene armadura pesada de 4 para arriba, con las penalidades de la carga que a final de cuentas tiene, termina perdiendo a 3 de estos muchachos. Ahora con la iniciativa beneficios también la Hidra hace sus ataques y lamentablemente no hace nada. Olvidamos hacer algunos ataques de la Hidra, por cierto, por cuestión de iniciativa, pero ahora es la iniciativa del Cold One, la criatura que viene montando mi portaestandarte, y este sí consigue hacer una sola herida que atraviesa la armadura de uno de estos orcos negros. Ahora es el turno de los orcos que pegan de regreso, sus armas a final de cuentas son Great Weapons, tienen iniciativa 1, reducida a 1, y hacen sus ataques. Master Ulthrain recibe un solo golpe, intento salvarlo, pero no, es demasiado fuerte para mí, terminó recibiendo una herida con Residuo Ulthrain. Y así, señores, hacemos una valoración de cómo fueron los resultados y a final de cuentas los orcos terminaron fallando, además con un pésimo chequeo de moral. Se dan a la retirada en una retirada bastante desorganizada y trato de darles alcance con la Hidra, por cierto. El pánico es un tanto contagioso, los Night Goblins que están a un lado afortunadamente reaccionan bien, no se ven preocupados por esa replegada. Y aquí está nuestra distancia para ver si los alcanzamos. Y qué buena tirada, señores, un 11. Más que suficiente para poder mover a la Hidra hasta la posición de contacto y la escuadra completa es barrida por la criatura. A muchos de estos se les ve todavía atorados entre las fauces de múltiples cabezas de mi Hidra. De este otro lado vamos entonces a resolver este otro combate donde están los ejecutores. Vamos primero con mi general. Lord Virilo tiene una lanza de caballería y aprovecha estas ventajas para sus ataques iniciales, eliminando así a uno de estos orcos. Ahora es el turno de los ejecutores con sus grandes espadas de 2 manos. Aquí está la lluvia de golpes que terminan haciendo, agitándoles justo enfrente. El mob de orcos que está adelante no tiene muy buenas armaduras que digamos, así es que va a terminar perdiendo varios de sus hombres, prácticamente toda una fila. Los orcos ahora atacan de regreso, aquellos que pueden de hecho, y es precisamente el portaestandarte
el valiente Hunga y el líder de la escuadra, el sargento. Aquí están las bajas, perdemos a 2 de nuestros ejecutores en ese intercambio de golpes. Después de que el sudor y la sangre se mezcla sobre los sembradíos, comparamos la resolución de ambos y a final de cuentas estamos casi empatados, pero pierden por un poco los orcos y se repliegan de manera organizada. Bueno, básicamente dan un paso atrás, cediendo un poco de esa ventaja. Nosotros vamos a consolidarnos, acercarnos a ese choque de armas, ya sin tener el beneficio de la carga para el siguiente turno. Vamos ahora a resolver el flanco izquierdo, mis corsarios contra los trolls. Lógicamente nuestros sables se mueven mucho más rápido, somos elfos. Y aquí están nuestros ataques. Laura tira sus salvaciones, termina perdiendo a uno de estos trolls y otro más resulta un poco dañado. Molko, el sobreviviente, el único en el campo de batalla, ataca de regreso con su mega martillo, su enorme martillo. Aquí están los ataques y también va a haber un poco de vómito por aquí, para aquellos que son un poco asquerosos. Nada más, un solo impacto y logramos, no logramos defenderlo, vamos a perder a uno de nuestros elfos. Aquí está la lluvia de vómito que les decía y a final de cuentas terminamos perdiendo a otro más. Sí hay una clara diferencia en cuanto a puntaje, así es que el troll va a emprender la retirada, está abajo del 50% de su escuadra. Podríamos ir tras él, pero es arriesgado porque tenemos a un lado a los Night Goblins y esos podrían aprovechar. Así es que nos reorganizamos, hacemos un chequeo para poder mantener las ganas dentro de nuestros bolsillos y así lo hacemos. Nos perfilamos nada más, nos reagrupamos. De este otro lado vamos a resolver estos ataques también, mis corsarios pegándole a esos lobos. Y Laura no consigue muy buenas salvaciones, termina perdiendo a 3 de sus jóvenes, incluyendo el portaestandarte. Solamente sobrevive el líder de la escuadra, el cual nos va a atacar de regreso y nada más consigue darle un golpe a uno de nuestros elfos. Vitolas, el elfo, se lleva la mano a la oreja, adolorido, solamente es la oreja, pero en eso se le cae la cabeza. Era un poco más allá de la oreja, también se llevó su cuello. Y ahora nos ataca de regreso Laura con el lobo restante, lamentablemente no muy buenos ataques. Y tienen todo en contra en resolución de combate, así es que terminan replegándose desorganizadamente, huyendo en pánico. Nosotros podemos nuevamente ir tras ellos, pero decidimos quedarnos, reorganizarnos, darle el frente, la cara a estas arañas, manteniendo también nuevamente en nuestros bolsillos nuestro ímpetu, nuestras ganas de ir tras ellos. No somos orcos, no somos iguales, tenemos categoría. Nuestro asesino, por cierto, todavía enmascarado dentro de una de estas escuadras. Bueno, ustedes y yo sabemos que está dentro de los corsarios, pero no ha revelado todavía su identidad. Quizá, solamente quizá, eso ocurra en el momento en que Laura declare algunas cargas contra mi unidad. Vámonos entonces al turno 3 de los orcos y goblins, en estas tierras mojadas en días de verano del pueblo de Draketown. Por cierto, cuenta la leyenda que miembros enanos del clan del Colmillo Blando bajaban con su caravana de las montañas cargados de pólvora cuando fueron sorprendidos por un gran avistamiento, un gran dragón, un gran Drake. En esas épocas el valle estaba muerto, no era tierra fértil. Pero regresamos a la historia en unos momentos. Laura hace sus chequeos, por cierto, de moral. Lamentablemente los falla, tanto su troll y el goblin, el lobo, van a seguir replegándose. Laura entonces declara sus cargas a mis unidades. Yo declaro en la gran mayoría de estos permanecer, quedarme ahí y en este caso, que estamos a buena distancia, voy a abrir fuego con mis ballestas. Estos chicos no les queda de otra más que quedarse ahí, no pueden abrir fuego por la distancia en la que están del enemigo. Aquí están las distancias de carga, más que suficiente para que los Night Goblins carguen contra mis corsarios. Qué bueno que los alcancé a reacomodar. Grifaldo en su puerco salvaje también consigue esa distancia sin ningún problema y se une al combate, y de este lado también las arañas terminan chocando contra mis corsarios en pleno sembradío. Aquí se va a poner caliente la cosa. Vamos entonces al resto de los movimientos convulsivos y el troll va a paso lento, nada más 3 pulgadas de movimiento, así es que esto no le va a ayudar en mucho. No lleva tanta prisa, pero sí se va saliendo. Y lógicamente los movimientos de los fanáticos que van a pasar justo encima de mi portaestandartes, Lord Residuo Ultrain, que recibe un fuerte golpe en la cabeza, tan duro que termina derribándolo, y a final de cuentas son 5 impactos que recibe de fuerza 5 AP-3. Aquí están mis tiradas de defensa, fallo 4 de ellas, más que suficiente para que Lord Residual Train, alias el risueño, deje marcada su dentadura en el pasto mojado.
Este otro muchacho también va a volar y volar en la dirección adecuada, pasando justo arriba de la hidra. Le conecta un buen golpe, a final de cuentas van a ser 2 golpes. Que intento salvaciones y uno de estos va a ser exitoso gracias a regeneración, así es que si recibimos un solo golpe, eso es bueno. Este otro muchacho lamentablemente también sale volando, pero no en la dirección que debería. Va hacia las rocas, pero se salva. Y el último de esos fanáticos da vueltas justo donde está el goblin sobreviviente, pasa encima de él, cae sobre las rocas y termina haciéndole 3 impactos al goblin que estaba tratando de reorganizarse y termina, al igual que el fanático, abandonando la mesa. 2 por 1 en un solo golpe. Se pierde el fanático, se pierde el sobreviviente de los lobos. Y así terminan todos los movimientos convulsivos. Que por cierto, nunca resolvimos los disparos de las ballestas de esta escuadra. Y aquí están los resultados, consiguiendo 3 impactos. 2 de ellos van a darnos, afortunadamente, flechas o dardos que terminan encajándose en los vientres de estas criaturas. Eliminamos una de estas arañas antes de que se resuelvan los golpes. Vamos así a resolver esos golpes, porque no hay nada más que disparar. Laura decide que primero resolvemos esto. Los Night Goblins tienen cierta ventaja porque al final de cuentas tienen lanzas, lo cual le permite que 2 de esas filas puedan pegar, pero no se hace nada. Son 2 13, necesitaban de 4 para arriba y nosotros atacamos de regreso. No habiendo recibido ninguna baja, logramos eliminar a un Goblin, por lo menos en esos primeros choques. Eso sí, olvidamos que tenían redes, que Laura emplea exitosamente. Los Night Goblins saben cómo lanzar estas redes, no se atoran ellos mismos, así es que a final de cuentas no hay bajas. En resolución de combate estamos en desventaja por tener menos filas. Por diferencia de filas hacemos chequeo de moral y afortunadamente nos podemos replegar organizadamente. Nada más 4 pulgaditas, llegamos hasta las orillas del bosque y nos reacomodamos, ponemos una fila. Los goblins intentan frenar esa carga pero no lo consiguen, así es que a final de cuentas terminan empatándose, chocando. Pero en el centro de la mesa tenemos el enfrentamiento más interesante. Hay 3 personalidades aquí. Laura declara un reto y nosotros lo aceptamos, lógicamente, con mi general. El jefe Junga me apunta con su hacha de 2 manos. Yo acepto definitivamente el enfrentamiento y aquí están sus golpes. Bueno, mejor dicho, los míos, porque yo ataco primero. Y a final de cuentas, Laura pasa las salvaciones de Junga. Todo parece ser un juego de niños para él. Nos ataca de regreso y nada más consigue 2 impactos, los cuales intentamos defender y tristemente no logramos. Recibimos 2 heridas. ¡Qué buena golpiza nos dio este muchacho! Lord Virilo de Aguas Negras haciendo el ridículo enfrente de sus amigos. Ahora es el turno del gran jefe Grifaldo, que baja paciente de su puerco salvaje, fumando algo que huele chistoso, y lanza sus ataques contra mis ejecutores, poco a poco derribando a unos y otros atrás de ellos. Finalmente tengo la oportunidad de pegar de regreso, pero no con todo lo que me gustaría. Aquí están mis ataques contra esos orcos salvajes y terminamos derribando a 3 de estos jóvenes, cerrando así las filas. Los sobrevivientes van a poder pegar de regreso a mis hombres. Nada más 2 de ellos van a poder pegar. Bueno, el sargento, el líder de la escuadra, que tiene 2 ataques, y no logro salvar ninguno de estos impactos, así es que también están achicándose las filas de los ejecutores. ¡Wow! Este sí dolió, este enfrentamiento sí está difícil. 4 de diferencia contra 3, más aparte las heridas que ya teníamos, terminamos perdiendo ese asalto definitivamente. El chequeo de moral es obligado, pero tenemos un buen chequeo de moral en general, así es que sí, Lord Virilo manda a sus hombres replegarse unas cuantas pulgadas en diagonal para alejarse de las 2 unidades. Laura puede reacomodar a sus muchachos o perseguirme. A final de cuentas, el chequeo es para reacomodarse y no caer en esa tentación. Tener el beneficio de una carga en el siguiente turno en dado caso. A esos goblins, a esos orcos les ha costado lanzar esas cargas porque al final de cuentas tienen miedo a los elfos. Y de este lado la resolución de enfrentamientos. Aquí revelamos la identidad de nuestro asesino, señores. Un poco tarde, pero ahorita nos adelantamos. Laura empieza a sacar esas bajas que todavía no van a contar por completo, pero logramos perder a 2 corsarios. Vamos a atacar de regreso, pero mi asesina de hecho debería haber atacado primero. Aquí están sus golpes con pésimas tiradas, pero ¿qué creen? Pego de 2 para arriba, así es que no está tan mal. Y terminamos haciendo 2 daños que Laura no salva con doble 1, así es que 2 de estas arañas se ponen de modo y caen en las filas.
reacomodamos para poder dejar al estandarte adelante y el instrumento. Y ahora sí, vamos a los ataques normales de los sobrevivientes de mis corsarios. Nada más un solo golpe que no hace nada. Estoy en problemas. Estamos empatando en esos enfrentamientos. Este asalto va a quedar en continuará. Nos quedamos atorados en el combate. Así, señores, está cerrando este turno 3 de los orcos. Vámonos al turno 4 de los elfos oscuros. Mi señor Lord Virilo de las Aguas Negras está herido, jadeando, voltea y ve el cuerpo de su mejor amigo atrás. Lord Residual Train está en el campo de batalla con la cabeza aplastada, sus dientes incrustados dentro del pasto mojado de las afueras de la granja de la señora Marta. Declaramos, por cierto, cargas. Mi señor Lord Virilo de las Aguas Negras lanza un fuerte grito de furia, ordenando la carga y se lanza adelante con sus ejecutores para concretar esos ataques. Finalmente mi guardia también se mueve adelante, no va a poder cargar en este turno, estamos muy lejos, es muy arriesgado, pero acortamos distancia, vamos a flanquear esos Night Goblins. La Hidra pasa su chequeo también de estupidez y consigue flanquear al jefe. El legendario, el grande, Grifaldo, que recibe también el aliento de la Hidra y no logramos hacerle nada, lamentablemente. Para herir necesitamos de 4 para arriba. De este lado resolvemos entonces ya los enfrentamientos. Ese duelo que se da entre nosotros termina nuevamente concretándose con un duro intercambio de golpes. Tomando ventaja de nuestra carga de caballería, nuestra lanza hace 2 heridas. Laura nos pega de regreso con el gran Humga, el jefe salvaje de los orcos, que termina cortándole la cabeza a nuestro líder. El legendario Virilo de las Aguas Negras cae aquí en combate, vencido por los orcos. Ahora nuestros ataques, los ejecutores tienen la ventaja también de haber cargado unas pulgadas adicionales, dan beneficio en la iniciativa y Laura no consigue salvar a uno de sus muchachos. Sobrevive nada más el gran jefe y el sargento, el líder de la escuadra, que se van a iniciativa 1 gracias a las armas pesadas y terminan haciéndonos un solo golpe a nuestros ejecutores, que logramos salvar afortunadamente gracias a nuestras armaduras. En la resolución de combate superamos a los orcos por 2 puntos nada más, así es que Laura termina haciendo un chequeo de moral, el cual fallan, pero es una retirada organizada y eso los lleva a distanciarse 5 pulgadas de nosotros. Nosotros a final de cuentas giramos para encarar al gran jefe. Y vamos a resolver aquel otro enfrentamiento, señores. Nuestros corsarios hacen sus ataques teniendo ventaja de iniciativa, consiguiendo 3 impactos exitosos. Laura falla 3 de sus chequeos, nada más necesitaba 6 y sí, pierde prácticamente toda una fila. Ahora Laura nos va a atacar de regreso. Recuerden que ella tiene 2 filas gracias a las lanzas, pero sí tuvo algunas bajas, sí termina haciéndonos 2 daños que fallamos. Vamos a perder a 2 elfos también. En diferencia de filas y bajas, a final de cuentas, Laura no supera por 1. Hacemos chequeo de moral. Es una buena retirada la que vamos a hacer, así es que nos metemos a los bosques un poco más atrás para que no nos vean, nos escondamos atrás de los arbustos. Laura decide reorganizarse y formar una línea un poco más larga para encarar a la guardia que se viene acercando por un flanco. Vamos a resolver este enfrentamiento, por cierto, y vuelvo a olvidar la iniciativa de mi asesina, que está ahí muy escondida, así es que Laura resuelve primero sus golpes y aquí es donde me acuerdo precisamente que mi asesina puede hacer sus ataques. 2 de ellos van a ser exitosos y conseguimos atacar vengativamente y con injundia a una de estas arañas que rápidamente le ejecutamos. Ahora sí van a intercambio los golpes. Mis corsarios hacen sus ataques. Solamente uno de mis sables es premiado con sangre negra de goblin y Laura hace un chequeo que no es suficiente, necesitando 6 pierde a una de sus arañas. La escuadra de arañas se reduce nada más a 4 y no todos pueden atacar ahora. Aquí están los golpes de entrada y termina Laura haciéndonos una baja en los corsarios. Lógicamente ganamos ese enfrentamiento, pero no por mucho, la verdad. Nada más por un punto de diferencia. Laura hace un chequeo de moral, el cual afortunadamente va a ser para mí desorganizado. Las arañas corren por sus vidas, tropezándose entre ellas. Nosotros vamos a tratar de perseguirlas. Lamentablemente la distancia no va a ser suficiente. Fallamos por básicamente 1,5 pulgadas. Estamos ahí, casi acariciándoles la panza a las arañas, pero se nos escapan.
Y así, señores, está cerrando el turno 4 de mis elfos. Vamos al turno 4 de los orcs y goblins. Y fue justo aquí, en esta zona del valle, donde un gran dragón bajó justo enfrente de estos enanos que llevaban sus carretas llenas de pólvora. Pero él no sabía que era pólvora, pensaba que era oro que los enanos estaban robando de sus montañas. Estando un tanto agripado esa tarde, decidió darle oportunidad a los enanos de que se fueran, corrieran por sus vidas, que les dejaran su cargamento. Y así lo hicieron los enanos. El dragón se quedó rodeado de ese gran cargamento. Pero con un gran estornudo, seguido de una gran explosión, el valle se convirtió en su tumba y los enanos fundaron aquí la ciudad de Draketown. Laura hace sus chequeos de moral, lamentablemente el troll no consiguen, estaba doble 1 y así es que termina abandonando el campo de batalla. Las arañas afortunadamente sí tuvieron algo de suerte, todavía están ahí. Laura declara sus cargas, yo decido a final de cuentas mantener posición, resistir esas cargas. Mis ejecutores están tentados a replegarse, pero a final de cuentas decido quedarme ahí, no hay de otra. Y Laura termina concretando sus ataques sin ningún problema. Los chicos de moral, para vencer el miedo a los elfos, son vencidos y el gran jefe Grifaldo, el magnífico, el agitado, termina llegando a ese enfrentamiento. Los fanáticos se levantan algo sacudidos, mareados de su último vuelo y empiezan a dar vueltas, a girar sobre sí mismos, moviendo esas grandes bolas de fierro y salen disparados. Es su segunda ronda de ataques, pasan justo arriba de las dos escuadras, tanto la Guardia Real de los Elfos Oscuros como los Night Goblins. Dos de esos chicos verdes terminan siendo impactados por esta bola de metal y no logran sobrevivir el golpe. Para mis elfos son buenas noticias, solamente uno de ellos es impactado, no consigo tampoco salvarlo, así es que bueno, en cuanto a ventaja y desventaja, sí sufrimos bajas, pero por lo menos los goblins sufrieron más bajas. De este otro lado tenemos otro de esos chicos fanáticos que empieza a dar vueltas y termina alejándose un poco más de la zona de enfrentamiento. Su brinco no es tan espectacular como el de su compañero del otro lado del campo de batalla. Y así vamos entonces a la resolución de los enfrentamientos. No hay nada que disparar. Laura empieza a atacarnos primero con su gran jefe, el gran Grifaldo, y aquí están sus golpes. 3 muy buenos golpes, pero sacó 2 6 que son más que suficientes para resistir esos impactos. Así es que solamente una baja. Ahora atacamos de regreso y aquí están los ataques de mi líder y los sobrevivientes, lamentablemente muy malas tiradas. Un solo golpe conecta y Laura se defiende con un 6. No pasa nada, la diferencia es uno solo y este es por el estandarte, así es que Laura está obligada a hacer un chequeo de moral, el cual falla, pero se repliega organizadamente ese jefecito, dejando así suficiente terreno como para provocarnos y tras él, pero eso implicaría que nos podrían atacar por un flanco. Decido resistir y afortunadamente mi chequeo es bueno. Aquí vienen los ataques, por cierto, ahora de los goblins. Lanzas, mordidas, todo lo que pueden contra mi guardia real. Termino sufriendo 2 bajas que no consigo salvar con un 1 y un 2. Buenas tiradas en general. Ahora atacamos de regreso con lo que puede atacar de regreso. Nada más 2 golpes exitosos, pero no hace nada. Necesitaba 4 o más. Y perdemos ese asalto. Ahora sí, digamos por 2 puntos de diferencia. El chequeo de moral afortunadamente es bueno, así es que nada más nos reorganizamos, nos desprendemos de ese combate formando una línea. El campo de batalla está cubierto en sangre, de cuerpos, es desastroso. Nuestras unidades están a menos de la mitad de su fuerza original. Con eso nos vamos a ir al turno 5 de los Elfos Oscuros, pero al ver la situación tan desastrosa y con el tiempo encima decidimos terminar en este momento nuestra partida, hacer esa suma de puntos, ver cómo nos fue y que gane el mejor. En cuanto a daño, definitivamente los elfos ganan esta partida, pero la gran diferencia está en la caída de mi general y el portaestandarte. La diferencia en puntos es apenas 50 puntos y haciendo esa comparación los orcos están arriba, ellos serían los victoriosos, pero de acuerdo al libro se necesita una diferencia de 100 puntos para que verdaderamente sea una victoria, así es que es técnicamente un empate. Pronto regresaremos a Warhammer, el viejo mundo, pero más importante, regresaremos aquí a Draketown, a la casa de la señora Marta, porque no le va a gustar cómo dejaron sus sembradíos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.